¿Qué tal, amigos? Inicia las entrevistas por parte del Consejo Nacional de la Magistratura a los siguientes aspirantes a jueces por el Tribunal Constitucional. Vamos a pasar ahora mismo a ver el panorama que se está viviendo en estos momentos en el Palacio Nacional. Escuchemos. Razonamiento lógico, análisis y argumentación, conocimiento del sistema legal, conocimiento de la realidad social y cultural de la República Dominicana, entre otras características asociadas con el desempeño y la actuación exitosa que se busca en los integrantes del Tribunal Constitucional. 16 candidatos van a presentar hoy ante el Consejo Nacional de la Magistratura para responder preguntas. Cada candidato cuenta con 5 minutos inicialmente para hacer una breve exposición y ya después, durante 15 minutos, podrá interactuar con los integrantes del Consejo. Sin más preámbulos, vamos a presenciar el inicio formal de la sesión de este jueves. Bueno, formalmente buenos días a todos, distinguidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los que nos ven por televisión, buenos días a todos. En realidad vamos a entrevistar hoy 12 personas. 12 candidatos, son 16 que están en la lista, pero debido a que vamos a tener que cortar el horario por los Juegos Nacionales que se van a celebrar en Salcedo y yo tengo que presidirlo, vamos a cortar la lista a 12 candidatos. Los otros 4 vendrán mañana, el calendario de mañana comenzará a las 9, el horario a las 9 de la mañana y terminará con el último. Por eso, en el día de mañana vamos a entrevistar 20. El primer invitado es Karina Concepción Medina, a quien invitamos a pasar al salón. Karina, bienvenida. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si en los 5 minutos no concluye sus ideas, entonces tendrá 2 minutos adicionales para que lo complete. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos a una ronda de preguntas que durará no menos de 15 minutos. El tiempo comienza a correr, así que tiene la palabra. Gracias. Buenos días, excelentísimo señor Presidente de la República y Presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura, así como a los demás honorables miembros que lo componen, en especial a la representación femenina, en este caso, la honorable diputada Josefa Castillo, disculpe. El interés que me motiva a presentarme ante ustedes en mis aspiraciones a formar parte del Tribunal Constitucional están específicamente orientadas al interés de la protección de los derechos fundamentales y la plena conciencia de la supremacía constitucional. Este interés radica, tiene su fundamento en 4 pilares específicos de mi existencia. El primero de ellos, los 12 años de servicio público ininterrumpido e impoluto, debido a que no he sido objeto de ningún proceso disciplinario como miembro del Ministerio Público, como miembro de carrera del Ministerio Público. Esta carrera inició en el año 2006 cuando egresé del primer programa de formación para aspirantes a fiscalizadores de la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde recibí una formación en Derecho Penal, Procesal Penal, con una orientación específica a constitucionalización del proceso penal. Desde entonces he realizado funciones de miembro del Ministerio Público, de fiscal específicamente, en áreas tan sensitivas como el lavado de activos, la violencia de género, la criminalidad organizada, el narcotráfico, delitos de valores y la criminalidad organizada. Siendo en este último caso, desde hace 4 años, dirijo la unidad de investigaciones de criminalidad organizada del Distrito Nacional. En estos procesos, naturalmente, por la envergadura que ellos suponen, he tenido también la oportunidad de participar en las diversas acciones constitucionales que la propia normativa nos refiere al respecto.
Asimismo, he participado en he sido miembro de los equipos de litigación de casos tan importantes que probablemente todavía nos quedan en la memoria, como el caso Pascual Cordero, alias El Chino, el caso Peravia y el caso de la avioneta de Constanza. Dentro de estas funciones también pude acceder al otorgamiento por parte del gobierno de Corea del Sur, específicamente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, COICA por su nombre en inglés, de una beca para poder estudiar el sistema judicial y constitucional de Corea. Eso en el año 2013. Asimismo, el segundo pilar está fundamentado en la docencia académica, en la docencia y la investigación académica, en áreas de derecho público específicas como derecho constitucional, derecho administrativo, penal y procesal penal, en escuelas de educación superior tan prestigiosas de este país como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Santo Domingo, la Universidad APEC y la propia Escuela Nacional del Ministerio Público. Asimismo, en el área de la investigación académica, formo parte, soy miembro, de hecho fundadora, del primer centro de investigación de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, el Centro de Estudios de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Católica Santo Domingo, donde desde su fundación ejerzo la función de directora de publicaciones, en la cual he tenido la responsabilidad de la organización y compilación y edición de de las ponencias que se presentaron en 2 de los congresos organizados por este organismo. El primero de ellos relacionado a la constitucionalización o los procesos, lo que tiene que ver con el derecho administrativo y la Constitución, así como los aspectos de nacionalidad y derechos humanos. El tercer aspecto en el que radica este interés sería mi vinculación con la sociedad civil, ya que desde el año 2014 formo parte de una organización sin fines de lucro denominada Cámara Junior Internacional, sus siglas en inglés JCI, o lo que era antes conocido como los JCIS, donde la característica principal de esta organización es que es un conglomerado de jóvenes líderes cuyos rangos etarios oscilan entre los 18 y los 40 años. Esta organización tiene presencia en 144 países a nivel mundial y su objetivo principal es el desarrollo del liderazgo de los jóvenes que permitan la consecución de proyectos que creen cambios positivos en sus comunidades. En este año 2018-2019 me correspondió la presidencia del capítulo denominado JCI 80, donde tuve la oportunidad de desarrollar proyectos relacionados al empoderamiento de jóvenes de comunidades vulneradas o comunidades vulnerables respecto al conocimiento de sus derechos fundamentales, las exigencias de los mismos y también aquellos relativos a sus valores, a los valores democráticos. Asimismo, un cuarto pilar serían las características personales de independencia de criterio, probidad, responsabilidad y honestidad, pluralidad y tolerancia. Asimismo, el hecho como característica personal, el hecho de manejar 4 idiomas, además de mi lengua materna, específicamente inglés, francés, español y portugués, que me permiten una visión globalizada de las tendencias actuales del derecho constitucional de primera mano. Magistrada, su tiempo de 5 minutos se agotaron. Si le queda algo que usted crea que es importante, puede utilizar 2 minutos más. Perfecto, gracias. Esta formación académica referida, así como la experiencia profesional y las características personales que les he comunicado a este honorable consejo, entiendo que me consolidan delante de ustedes y delante de la sociedad para ejercer de manera correcta y eficaz las funciones de juez del Tribunal Constitucional. Finalmente, yo quiero resalto en este momento un hecho que agradezco y valoro mucho de la convocatoria de este Consejo Nacional de la Magistratura, y es haber aceptado la inclusión del concepto de género y de juventud, tal como nos indica la propia Constitución. Gracias. Gracias a usted. Los que tengan preguntas que hacer, por favor. ¿Llegó Reinaldo también? No, que se quede ahí. Pregunta. Magistrada. Magistrada, hay una acusación. Viene de un sector en el cual hay una carrera institucionalizada. Así es. El Ministerio Público.
Igual hay otro sector ligado cercano al Ministerio Público, que es el sector justicia, que también tiene carrera judicial, tiene una carrera. En el caso del Tribunal Constitucional no hay carrera, no está prevista la carrera y las razones son básicamente de naturaleza constitucional. ¿Por qué sigue usted transitando su vida hacia unos espacios profesionales donde no hay carrera profesional? Okay. Entiendo que primero el hecho de constitucionalizar una carrera y contemplarla tiene una garantía en el mismo sistema de valores democráticos y del mismo sistema de justicia. Nos garantiza que estos miembros del Ministerio Público y los miembros del Poder Judicial en sentido general no se van a ver sujetos a las decisiones de poderes particulares que no son permitidas la injerencia de los mismos en sus decisiones. Es el primer elemento. El segundo elemento, yo pienso que si bien es cierto que en el propio Tribunal Constitucional no existe una carrera, hay elementos que garantizan, como la inamovilidad, que garantizan que esas injerencias de poderes extraños a lo que tiene que ver la ponderación y la misma supremacía constitucional van a evitar que ese juez tenga algún elemento disuasivo o algún elemento que no se corresponda con esto. Básicamente, en mi caso, mi interés de dejar de pertenecer a la carrera del Ministerio Público, si en algún momento es la implicación de su pregunta, está radicada, ya lo indiqué, en el hecho de que entiendo que es una forma de elevar un poco más allá los conocimientos, la experiencia y la práctica que me ha permitido realizar la carrera del Ministerio Público, de la cual estoy absolutamente orgullosa y por eso he estado 12 años, como ya les dije, ejerciendo mis funciones de fiscal, iniciando en el escalafón más bajo, que es el de fiscalizador, y posteriormente, 3 años después, siendo ascendida a fiscal del Distrito Nacional, y desde ese momento hasta ahora continúan las mismas funciones. Pero es básicamente el concepto fundamental. Gracias. Gracias, señor presidente. Magistrada Karina Concepción Medina, buenos días para Buenos usted. días. Si pudiera comentarnos un poco sobre los mecanismos que puede utilizar, que prevé la Constitución para pagar. Si pudiera comentarnos, por favor, de nuevo. Bien. Buenos días de nuevo. Si pudiera, por favor, comentarnos sobre los mecanismos que incluye la Constitución de la República Dominicana para limitar o regular los derechos fundamentales, si es el caso. Realmente los derechos fundamentales, por propio mandato constitucional, deben ser limitados y restringidos atendiendo a mecanismos específicos de ponderación de derechos vinculados. Un ejemplo práctico de ello sería, en el caso de, y algo que está muy vinculado al ejercicio del Ministerio Público, la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo. Es un derecho fundamental, está contemplado en nuestra Constitución. Sin embargo, tiene ciertos límites. ¿Cómo cuáles? Si nos vemos en una investigación de un proceso de criminalidad organizada, como la trata de personas, o el narcotráfico, o incluso el mismo lavado de activos, ese derecho de inviolabilidad del domicilio no podría ser absoluto. ¿En qué sentido? Porque esta actividad ilegal que esta persona que está siendo investigada se presume que ha cometido o que está cometiendo, viola el orden público y el interés colectivo. En ese sentido, entonces, la legislación, la misma Constitución nos indica y la normativa procesal vigente nos indica que ese derecho de inviolabilidad al domicilio tiene un coto, y es en el mismo momento en que el ciudadano decide violentar ese orden público, entonces esa transgresión va a ampliar o va a reducir el disfrute de ese derecho fundamental, dándole entonces la potestad al Estado, a través de la misma normativa constitucional, de regular y limitar ese derecho. Magistrado Lanzot. Gracias, presidente. Karina, le voy a poner un caso hipotético.
me gustaría por favor que ponga un poquito de atención. Un ciudadano va a la universidad y se gradúa de abogado, obtiene su título en la universidad. Posteriormente va a la MESID, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y le dan su certificado de que sí, el título es bueno, y se diría al Ejecutivo para que le den su exequatur para que pueda ejercer el derecho. El Ejecutivo le emite el exequatur. Resulta que para él ejercer todavía la carrera le faltan 2 pasos. Paso 1, juramentarse en la Suprema Corte de Justicia. Paso 2, inscribirse en el Colegio de Abogados, colegiarse. Pero resulta que él hace una comunicación al presidente de la Suprema Corte y no le fija audiencia para su juramentación. Pasa 1 año, año y medio, 2 años, y él da 1, 2, 3 visitas y no le fijan audiencia. Por la consecuencia tiene 2 años con todos sus papeles, con el exequatur que le emitió el Ejecutivo, pero a él realmente él no ha podido ejercer como abogado. ¿Existe algún derecho fundamental vulnerado? Y de ser así, ¿cuál derecho y qué vías tiene este ciudadano para romper esa inercia de la Suprema Corte de Justicia, del presidente de la Suprema, que no le fija audiencia para juramentarlo? Por favor, quisiera que usted nos explique. Sí. Primero, para partir de lo general, entiendo que se está siendo vulnerada un elemento que es obligatorio, que se ha respetado por todos los poderes públicos, y es la función esencial del Estado. La misma Constitución nos indica que el Estado debe organizarse en la medida en que permita a cada ciudadano obtener los medios para realizarse y para poder obtener su bienestar particular, y naturalmente esta función del Estado va a estar orientada al bienestar general, pero en el caso particular, que esta persona tenga los mecanismos para poder obtener la forma de desarrollar sus prerrogativas. En segundo lugar, entiendo que también se estaría vulnerando el derecho a la igualdad, porque en este caso no habría, o por lo menos en el supuesto fáctico que usted presenta, no hay justificación del órgano estatal para indicar por qué no ha sido fijada para la obtención de este requisito en el caso de este ciudadano. O sea, obviamente una vulneración del derecho de igualdad atendiendo a circunstancias que, por el supuesto fáctico que usted refiere, me imagino que son circunstancias iguales. Asimismo, el derecho a la libre empresa, al libre desarrollo de la personalidad. En el tema de la libre empresa, porque esta persona ha decidido que para obtener los medios de satisfacer sus necesidades, diríamos monetarias, o simplemente porque sí, en este caso las monetarias, ha decidido ejercer la función de abogado. Sin embargo, la propia legislación le indica un requisito previo que debe cumplir desde el punto de vista de garantías, y que por inercia del Estado no ha sido posible. Así también el hecho del libre desarrollo de la personalidad, en el entendido de que nadie le puede indicar a esa persona que no puede ejercer esta profesión, en el sentido de inercia del Estado no haber podido cumplir con ello. En ese sentido, yo pienso que esta persona, atendiendo a todos estos derechos fundamentales, podría establecer, no habiendo otra vía idónea, como indica la propia legislación y el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias, en varios precedentes, no habría ningún otro mecanismo para poder ejercer efectivamente ese derecho que el amparo. En mi concepción, esta persona tendría abierta la acción constitucional de amparo para poder exponer los detalles relativos a lo que él entiende que ha sido la vulneración, detalles fácticos y naturalmente legales. Diputada Josefa. Buenos días. Buenos días. Señora Karina Concepción Medina, hemos escuchado, usted tiene una preferencia o podríamos decir una inclinación por trabajar el tema de los derechos fundamentales, y ha hablado de que trabaja también con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Entre esos derechos y garantías fundamentales que ya usted ha esbozado aquí, me gustaría que se refiriera a la garantía de habeas corpus, en el sentido de esa vulnerabilidad también en que se ven jóvenes dominicanos, sobre todo los jóvenes en condiciones de pobreza principalmente, muy vulnerables a los arrestos injustificados, inadecuados, y que usted se pueda referir en esto, conjunto con, si puede hablar de ese trabajo que usted hace con esas personas en condiciones de vulnerabilidad, jóvenes y mujeres.
Inicialmente voy a comenzar por la parte final. Claro. El trabajo realizado a través de la organización JC. Perfecto. Básicamente los proyectos, la ley no tiene una limitante de cuáles proyectos se pueden desarrollar, porque precisamente la organización lo que procura es desarrollar el liderazgo en los jóvenes, no solamente para condiciones de vulnerabilidad, sino incluso la misma organización nos promueve la idea de la libre empresa, del emprendimiento, que son de hecho situaciones que por la misma creatividad de los jóvenes se ha visto muy involucrada últimamente. Naturalmente, dentro de esos proyectos que particularmente yo pude desarrollar en este año 2018-2019, como les comentaba, tuvieron enfoques diferentes. Naturalmente, tenemos que comprender que estos proyectos han sido desarrollados por todo un equipo, no solamente por mí, sino por todo un equipo que compone esta organización. Y tuvieron dos enfoques diferentes. El primero de ellos fue el hecho de poder empoderar a esos jóvenes de sus derechos como ciudadanos y el derecho al trabajo digno, en este caso. La organización también nos proyecta a involucrar las pautas que nosotros vamos a establecer muy de cerca con los objetivos de desarrollo del milenio. En este caso, uno de los primeros proyectos que se desarrollaron fueron relacionados al derecho al trabajo digno y la propia dignidad humana de estos jóvenes. En algunos casos, por no tener acceso a una capacitación adecuada o por falta de recursos económicos, estos jóvenes no tienen ni siquiera la capacitación para poder presentarse ante eventuales empleadores. Y ese fue uno de los proyectos que en este año de mi presidencia yo decidí ejecutar. Y entonces, sobre el habeas corpus, las detenciones arbitrarias que se producen con los jóvenes. Ok, en ese sentido, y va el segundo proyecto, el objetivo de que estos jóvenes conocieran el núcleo esencial, como decimos los abogados, de estos derechos fundamentales. Y uno de ellos es una realidad que muchos de ellos no conocen, que cuando son detenidos de manera arbitraria, excediendo el Estado su poder, como mencionaba hace un rato, esta limitante de derechos fundamentales, tienen un acceso a las vías constitucionales. En este caso, y para mí es una de las acciones constitucionales más especiales, en el entendido de que es exclusiva para conocer estas detenciones arbitrarias, o sea, el mismo derecho de la libertad, de la integridad física y del propio libre tránsito. En ese sentido es básicamente importante que estos jóvenes que viven en este tipo de situaciones conozcan que existen autoridades, que el Estado está organizado para que ellos puedan ejecutar de manera libre esos derechos fundamentales. Correcto, gracias. Senador Valdés. Muy buenos días a todos y a la licenciada Concepción Medina. Placer. Gracias. Me ha tocado asumir posiciones muy serias a una corta edad. Tengo, al igual que usted, 37 años. Okay. Sin embargo, hay muchos que entienden que para ser juez y juez de un tribunal constitucional, la experiencia, el peso que dan las canas, tienen una importancia y una oportunidad, sobre todo al hacer juicios sobre temas muy, muy importantes. Me pregunto, ¿cómo pudiera colaborar o contribuir una visión joven a un tribunal constitucional y qué precedentes del propio tribunal entiende usted que esa visión joven pudo haber contribuido a cambiar o a llevar o a guiar hacia formas diferentes o hacia regiones diferentes en el marco de las ideas? Okay. La propia normativa constitucional valga la redundancia, constitucionaliza la importancia de la participación de la juventud en las tomas de decisiones del propio Estado. En ese sentido, entiendo que el hecho de ser joven no debe ser una limitante para ocupar ningún tipo de posición pública o privada, ya que si bien es cierto que tal vez no tenemos los años de experiencia, pero entiendo que la misma capacitación, la misma formación y los eventos en los que se han tenido que tomar decisiones o participar nos dan un pie de amigo para ello. En el segundo punto entiendo, también el tema de cómo puede aportar un joven o la visión de juventud al Tribunal Constitucional. Yo pienso que una de las riquezas de la jurisprudencia constitucional es la pluralidad. O sea, tener diversas visiones de un mismo conflicto planteado. ¿En qué sentido? Recordemos que los derechos fundamentales no son
inmutables. No son inmutables, exacto, son mutables, o sea, cambian dependiendo de los mismos fenómenos sociales que se viven en un conglomerado. Y naturalmente están influenciados por esos mismos factores, que pienso que una visión joven podría aportar en ese sentido. Finalmente entiendo que desde la óptica de juventud pudieron haber estado influidas en el Tribunal Constitucional. No quiero decir que los magistrados que estén no tengan una visión joven, pero entiendo que pudieron estar influenciados. La propia sentencia sobre la adquisición de la nacionalidad o sobre el plan de regulación de migración y también las 5 sentencias del Tribunal Constitucional relativas a los derechos, al reconocimiento de los derechos de las mujeres. El hecho de que la mujer ya no tenga que esperar los 10 meses que establecía la ley de divorcio para poder casarse, el hecho de que la mujer, de que en un proceso penal relativo a violación a violencia de género, el hombre se le exija despojarse del arma en el sentido precisamente de la propia política criminal del Estado. Pienso que fueron sentencias que pudieron haber estado influidas por una visión de juventud. Muchas gracias por su comparecencia. Gracias. Le deseamos mucha suerte. Gracias. Invitamos a pasar al salón a la licenciada Judy Contreras Emurdó. Bien, estábamos escuchando las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes a ocupar la posición de jueces que van a quedar vacantes en el Tribunal Constitucional, presidida por el presidente Danilo Medina. La sesión continuará hasta las 4 de esta tarde. Van a entrevistar a 12, los otros 4 restantes serán mañana. Por supuesto, en nuestras redes vamos a continuar transmitiendo íntegra esta audiencia que se celebra en el Palacio Nacional, en Facebook, en Instagram también, y en todas nuestras redes sociales. Así que mantenga la sintonía a través de ellos y también aquí en televisión con nuestra programación.